Orlando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, gracias por venir. Bueno, por un lado ahora decís, bueno, cuando pasan estas cosas, estos embates de afuera, decís, menos mal que tenemos cepo, ¿no? Exacto. Eso te ayuda, te amortigua. Ayuda un poco a frenar las corridas, digamos. Las corridas. Tal cual. Yo creo que la Argentina está mejor y pienso que vamos a tener un primer semestre que fue malo y un segundo semestre que va a ser mejor, porque los sectores que están haciendo ahora, como la construcción, la industria, van a recuperar en el segundo semestre por aumento del salario real y por aumento de las jubilaciones reales. O sea que vamos a encontrarnos frente a una perspectiva mejor en este segundo semestre. Que sí, que también viene vinculado, que cambia el humor social, porque está viendo, a ver, hoy, más allá que es muy sectorial, ¿no? La baja en inflación y demás, pero ya empezás a convivir con los mismos precios todos los meses, que eso sí es importante, le da cierta estabilidad. Obtiene estabilidad, da tranquilidad también porque se ve que está siguiendo un camino que va a ser bueno. Ahora faltaría la unificación de los cambios, que son muchos, y eso va a ser un tema preocupante. Ahora bien, ¿coincidís con el gobierno? Esta es la lucha entre todos los economistas, es que hoy no es el momento. ¿Qué se tiene que dar para alcanzar la unificación cambiaria? Yo creo que la inflación tiene que bajar al 2%, igual que la tasa de devaluación, y ahí sería el momento para encontrar la unificación cambiaria y todo un ajuste de la economía que hace falta también hacerlo, ¿no? Porque no declaran tanto como podrían los productores de soja, por ejemplo. ¿Eso se debería dar con una convergencia natural o tenés que ver con qué te encontrás? Porque si realmente baja la inflación nos encontramos con un 2%, no sé, digo, octubre, noviembre o en diciembre. Claro. ¿Eso automáticamente te genera que la brecha se vaya achicando automáticamente? Sí, la brecha entre el tipo de cambio que sería el target, el tipo de cambio teórico del sector externo, está un poco más arriba, pero el tipo de cambio exportador, que es la mezcla 80% el oficial y 20% contado con liqui, está bastante mejorado. Ahora todavía no le alcanza al exportador, según parece, lo suficiente como para poder liquidar con tranquilidad. Lo que me está diciendo que lo que Caputo está transmitiendo, ve un tipo de cambio a fin de año de 1100, vos no lo ves. Lo ves como un tipo de cambio bajo, corto. Sí, puede ser que 1100 sea un poco corto. El tipo de cambio libre sería lo más lógico, una cosa así. Que si proyectar de acá a diciembre un dólar en términos de hoy de 1.300 pesos. 1.400, 1.500 también. Bueno, esto es un dato. Es decir, vos ves que la unificación cambiaria se va a dar un tipo de cambio más alto que el actual. Sí, más alto que el actual. Yo creo que eso es una realidad que va a requerir hacer eso para poder tener perspectiva de largo plazo y sobre todo por las inversiones, que hay muchos planes pero no hay concreto nada. El RIGI le dio, digamos, menos impuestos, varias ventajas, hay varios proyectos, pero falta concretar todo eso. Y se puede lograr la competitividad, porque el gobierno te dice, a ver, siempre la Argentina terminó devaluando, y es como el huevo y la gallina. No, hay que tener un target para devaluar, no cualquier número, tampoco devaluar por cualquier cosa, sino cierto un determinado target que tiene que ser alcanzado para tener el equilibrio del sector externo, las reservas. Y vos el número que dijiste es 1.400 pesos. Sí, más o menos. Ok. Ahora bien, con ese tipo de cambio, significa que vas a tener que devaluar hoy un 50%, el oficial. El oficial sí, pero como está mezclado con el tipo de cambio libre, no es tanto. Ok. Y ahora bien, el gobierno te dice, no quiero devaluar, no voy a devaluar. La competitividad la voy a ganar de otro lado. Por ejemplo, bajando impuestos. ¿Están dadas las condiciones a corto plazo para que eso suceda? Es difícil que se pueda bajar impuestos tan rápido. Ya va a bajar el impuesto país, que es importante, es 17,5% de toda la importación y de algunos bonos. Efectivamente, ese es un impuesto que va a bajar y va a ser recuperado por el impuesto a las ganancias y bienes personales, pero no sé si va a alcanzar a compensar. Ese impuesto va a bajar. ¿Y cómo te imaginas una vez que Argentina logre unificar el tipo de cambio con 1.400 o el tipo de cambio que sea? ¿Cómo ves el partido para adelante? ¿Cuáles son los otros desafíos que tenemos? Yo creo que son buenos porque ahí se espera para el año que viene un crecimiento económico del 4 al 5%,
que recupera la caída de este año, que es un año con inflación y con recesión, por más que dividida en dos partes distintas, porque ahora el agro en la segunda parte del año no va a dar tanto aumento. 103% de aumento dio el sector agro. Efectivamente eso no va a ocurrir, pero ya va a estar recuperando la industria, el comercio y la construcción. Que si vos sos optimista por lo que viene, ya dijiste 6 meses malos y ahora vienen 6 meses mejores. 6 mejores. Y ya está proyectando que el año que viene crecerá el 4 o el 5%. ¿Cuánto hace que Argentina no crezca el 4 o 5%? Hace mucho. Pero ¿Es muy optimista o no? ¿Ese es el escenario moderado? Es el escenario más probable. Más probable. Bien. Exacto. Y ahora te tengo que preguntar la otra, porque esto es Argentina. Sabemos que a veces el Excel falla. ¿Cuáles son los indicadores de riesgo que vos seguís todos los días que por ahí nos podemos llegar a encontrar una realidad distinta? Bueno, la parte internacional es un problema serio que, digamos, parecía que iba a ser un problema más serio de lo que fue en realidad, pero también Estados Unidos tiene el 99% de deuda pública sobre el PBI. Es un número muy grande y que no se habla para nada de un problema, pero que existe y que yo creo que lo tienen que plantear los candidatos a presidente porque es un tema que requiere un control. Pensá que para el mercado común europeo el máximo de deuda pública podría ser 60% del PBI. Ya están en casi 100% en Estados Unidos y ese es un problema que tiene que afrontar desde afuera y lo tiene que hacer bien para que la Argentina quede como una opción interesante de inversiones. ¿Cómo hace Argentina para honrar los compromisos que tiene por delante? Estamos hablando de más de 20.000 palos el año que viene, es un número importante. Vos me estás proyectando, por ahí se sale el cepo recién en diciembre, que si de acá a diciembre va a ser difícil recomponer todo lo que tiene que ver con reservas o algo por el estilo. Que decir, claro, esa es la parte que hoy no está cerrada. No. La parte fiscal, la proyectá, te da bárbaro. Me da bien, ¿Okay? La parte monetaria también. Ok, pero la parte de reserva de dólares, No. ahí está el ruido. Se necesita un tipo de cambio un poco más alto, eso es lo que decimos nosotros, pero tampoco nadie quiere hablar de tipo de cambio más alto, porque se sabe que el gobierno tiene el objetivo de bajar la inflación y devaluar 2% por mes, nada más. Entonces tiene que converger la inflación a ese tipo de cambio. Inclusive Caputo dijo que para septiembre se espera entre 0 y 1 la inflación, que empiece con 0 o que empiece con 1. Bueno, efectivamente eso va, digamos, bien, pero va en contra de los objetivos de tener fluidez en las reservas. Soledad, tomando lo que dice Orlando, ¿no? Y también después te lo hago extensivo a Maximiliano. Esta es la mirada de economista, macro, ¿no? De todas las proyecciones. Ahora, ¿en qué dice el mercado? Porque yo lo escucho a Orlando y digo, bueno, entonces, ¿hoy en qué hay que invertir? ¿Vamos a invertir en ser o vamos a invertir en algo que me ajuste por tipo de cambio oficial, un bono dual? O también digo, che, esto le pone mucha pimienta a todo lo que son los bonos soberanos, al equity, a las acciones. Vuela todo lo que tiene que ver con los activos argentinos. Si lo escucho Orlando, tengo un dual sin duda, porque está hablando de una unificación del tipo de cambio a 1.400, algo que hoy está a 9.50, con lo cual veo una clara oportunidad en un bono dual si eso llegara a ocurrir. Y por el otro lado, veo bonos soberanos y acciones argentinas, sobre todo sector financiero, siendo una gran oportunidad. En Argentina se dan oportunidades, digamos, tuvimos hace un año atrás una gran oportunidad de entrar con un Merval muy bajo, con bonos con tires del 50%, que en la primera parte del año el mercado apostó fuertemente por el superávit fiscal, por todo lo que el gobierno prometía y decía que iba a hacer, y eso llevó al Merval a 1.400 puntos, a los bonos casi $60, 20 de TIR. En el último mes de julio, bueno, se desinfló bastante, fue como, bueno, la expectativa y la realidad empezaron a jugar otro partido. Y lo que terminó de pasar esta semana fue que llevó todo a valores de, bueno, acá se tenía que definir, digo, el Merval en 1.000 puntos en dólares era zona de definición. Si cortábamos esos 1.000 puntos, te digo que muchos nos íbamos a preocupar. Y por suerte tuvimos ahí un rebote fuerte, 1.300. Bueno, lo que viene de ahora en adelante, creo que hay valores donde si sos una persona de riesgo vas a poder tener oportunidades. Y digo de riesgo porque si yo tengo los bonos en $50 aproximadamente, no sé, una L30 hoy, en $50. Bueno, yo coincido con los que piensan que $50 es un valor intermedio que hoy no te define nada. Si eso se paga
y lo que el gobierno está diciendo, y también lo quiso subir en los últimos días el mercado, fue el préstamo que el gobierno está negociando de 1.000 millones para pagar la deuda, y las palabras de Caputo de decir tenemos todo para pagar los vencimientos 2025, 2026. Ahí tenés una clara oportunidad, porque $50 eso no puede valer, tiene que ir al menos a valer 60, 65, $70 como máximo. Y si nos mintieron, tampoco muy bajo de 50 va a ir. Exactamente. Yo no veo un gobierno que no vaya a pagar los compromisos que tiene, claramente. Sí entiendo que es de riesgo. ¿Por qué? Bueno, porque ya no son más los $20 y esto es un regalo. Valen 50 y si lo estás comprando estás asumiendo un riesgo de algo que tiene un 30 de TIR y decir, bueno, esto puede ser una oportunidad. Digo de riesgo porque Argentina tiene que levantar el cepo, tienen que entrar inversiones, tenemos que engrosar reservas, tenemos que dejar de decir intervenimos en el mercado y vendemos reservas porque claramente no es el camino. Entonces digo, quedan un montón de cosas por definir y creo a su vez que el gobierno va a hacer todo lo necesario para pagar esa deuda. Entonces digo, bueno, si vos te la querés jugar, ahí me parece que hay una oportunidad y digo de riesgo. El mercado es tan optimista como Orlando. Perdón, Orlando, aprovecho tu optimismo y lo hago al resto, expansivo al resto. Mira, depende de qué variable mires. Por ejemplo, te digo, inflación, yo creo que el mercado está más optimista que los economistas. Digo, ¿en qué sentido? Digo, salió esta semana, mitad de semana, creo que fue el miércoles, el reglamento de expectativa de mercado, que es una encuesta que hace el Banco Central a más o menos 30, 50 economistas. Cuando uno ve la inflación proyectada a los próximos meses, si bien la corrigieron, está en un nivel 4,5, lo llevaron a un nivel de 3,7 más o menos. Ahora, cuando vos lo comparás con lo que se llama la inflación break-even o inflación implícita, esto que es básicamente, vos decís, tengo un bono, tengo alternativa, un tasa fija, que son las LECAP, que tengo una curva prácticamente hasta marzo, y tengo bono SER. Veo qué inflación me deja indiferente entre tener un bono SER y tener un tasa fija. Cuando vos mirás, Mariano, eso, hoy en día más o menos te está dando 2,5, digamos. Entonces ahí, por lo menos algunas conclusiones de corto plazo. Yo creo que primero el mercado cree la baja de inflación, cree mucho más que el REM. Digamos. De hecho, cuando le pones el REM a los bonos SER, te da mucho más que las tasas fijas. Hoy el mercado cree. Lo segundo que lo que yo veo ahí es, el mercado no ve, digamos, tomando Orlando Fernández, el mercado no ve un salto cambiario porque no básicamente ve un overshooting no ve un salto cambiario, o si lo ve el salto cambiario cree que el pass-through va a ser 0, lo cual es bastante difícil, digamos, porque vos prácticamente tenés esas inflaciones hasta los niveles de marzo, febrero, ¿no? Digámosla. Entonces, yo creo que el mercado está optimista en la inflación, yo creo que sí está bastante optimista. En lo que quiere, ahí coincido con Soledad lo que decía, en lo que es los bonos soberanos, ahí está duditativo, ¿no? Porque claramente, y acá viene la pata sí que floja, que es la parte de reserva, ¿no? Digamos, por ahora se están consiguiendo algunos préstamos, un préstamo puente, pero digamos, a ver, igual ningún país paga con sus reservas, ¿no? Eso está claro, pero es el huevo de la gallina, necesitas quién sabe las reservas. Hay mucho ruido en el corto plazo, tal falta cual. de definición. Entonces, ahí te digo, el mercado está negativo, ¿no? Porque sinceramente, si uno mira las macro y todo, y que claramente es un gobierno que busca pagar su deuda, veríamos bonos soberanos rindiendo mucho más abajo, ¿no? Entonces, es como que el mercado en corto con inflación está positivo. Si querés, la parte de reservas está en duda. Y los dólar link, que te podría mostrar un poco si ve un salto cambiario, la verdad que tuvieron si querés, un veranito hace un poquito más de un mes, cuando subió mucho la brecha, antes de que se haga el anuncio. Estaba dormido en 1.000 y empezó a subir el dólar. Cuando empezó a subir, cuando digamos de 1.000 pasamos del MEP a casi 1.400 y 1.500 el dólar blue. Bueno, eso, digamos, cuando el gobierno controló un poco esto con esta diciendo, bueno, yo voy a intervenir en base a los dólares que tengo, eso ahí, digamos, rompió el dólar link. Con lo cual yo no veo el mercado viendo un salto cambiario y claramente el mercado tiene todavía la duda de las reservas porque los soberanos no despegan lo que tendrían que despegar. Bueno, ¿viste cómo es esto, Orlando? Algunos te siguen, otros no, ¿viste? Bueno, acá no importa, todos tenemos razón, porque Argentina... No, lo que pasa es que Caputo tiene un ángulo nuestro que es el cálculo del tipo de cambio real desde 1865 hasta ahora. Y vos no coincidís con esa serie. No, sí, porque eso da, según la etapa de entrada de capitales, da un tipo de cambio que tendría que ser 630 o algo así. Y para la época de salida de capitales
da 1.300, 1.400 pesos por dólar como tipo de cambio de equilibrio. O sea, él dice, yo estoy en 900 y pico, estoy bien, no tengo por qué preocuparme demasiado porque está dentro de las dos variantes y puede haber una entrada de capitales importante, por lo tanto el tipo de cambio se puede mantener, no digo a 600, pero sí a 900, 1.000. Eso es lo que dice Y Caputo. vos en lo que vos no coincidís que 900 y 1000 se queda corto. Bueno, por el no corto- cierran todos los números externos. Por lo menos no cierran todos los números y por lo tanto en el corto plazo siempre hay un riesgo de que las reservas no alcancen y que entonces haya algún problema por ese lado. Más teniendo en cuenta el mundo que está bastante difícil, ¿no?